saquemos a las manzanas podridas de las barras. Las barras tienen infiltrados, las barras tienen delincuentes, las barras tienen personas que cometen delitos. Si ellas no tienen la decisión de autocontrolarse, la verdad que le toca a la autoridad actuar, y la mejor manera es prohibiendo que este tipo de grupos no vaya al estadio como grupo. ¿Diversión o violencia? ¿Se debe prohibir el ingreso de las barras populares a los estadios? ¿Están funcionando los planes de convivencia en los partidos? Esto no es un debate, son dos posiciones consultadas de manera independiente. Esto es Contracara. ¿Se debe prohibir el ingreso de las barras populares a los estadios, a los partidos? ¿Sí o no? ¿Y por qué lo considera? Los castigos colectivos y las sanciones a las tribunas, cerrar tribunas, son injustos y son ineficientes, no producen ningún beneficio. Lo que se debe hacer es sancionar individualmente. Para eso tenemos que identificar a los responsables. Y el responsable de una conducta, si es una contravención, debe atender las sanciones que la ley dispone, y si es un delito, debe atenderlo como cualquier colombiano. Se debe prohibir siempre que esas barras no logren autorregularse y no logren controlar la violencia que algunas de ellas generan en los estadios. No podemos permitir que una actividad deportiva donde van familias, van niños, termine siendo fuente de vandalismo y fuente de caos. O sea que tristemente la prohibición será la salida para que los estadios de fútbol sigan siendo un escenario para la recreación y el deporte de manera sana y sin violencia. ¿Qué opina de las multas económicas, de esas sanciones sociales que imponen a quienes protagonizan desmanes? ¿Son o no son suficientes? Sería suficiente si las autoridades las aplicaran las sanciones, pero las alcaldías municipales, los clubes profesionales y sobre todo la Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia en el Fútbol, presidida por el Ministerio del Interior, han sido absolutamente irresponsables con este tema. O sea, pasan eventos de azonadas, de disturbios, de delitos, inclusive dentro de los estadios, y nunca aparece ningún responsable. Yo creo en la sanción social, pero es que tristemente, en estos casos que ya es uno tras otro partido de fútbol, donde no hay control, donde incluso la fuerza pública dice que hay manejo de arma blanca, que hay manejo de microtráfico, de droga, lo que nos está llevando es que si ellas no tienen la decisión de autocontrolarse, la verdad que le toca a la autoridad actuar, y la mejor manera es prohibiendo que este tipo de grupos no vaya al estadio como grupo. ¿Usted cree que la Comisión de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, que creó la Ley 1270 de 2009, ha sido competente? ¿Sí está realizando esa labor para la que fue creada? Pues mire, uno siempre busca ese tipo de salida, pero lamentablemente se cae nuevamente en el desorden, en el caos, en el vandalismo y en la violencia. Entonces, mi invitación aquí es que si definitivamente no hay un compromiso serio, la prohibición tiene que darse por algún tiempo. O sea, definitivamente un par de años hasta que se recompongan esos grupos. Lo primero es que hay un gran avance en los últimos 10 años, y es que se han creado las comisiones locales, pero evidentemente en el tema de convivencia no se ha hecho absolutamente nada. El problema de la violencia en el fútbol no es un problema exclusivo del fútbol, es un problema de cómo viven, cómo conviven, cómo disfrutan, cómo pelean y hasta cómo se matan nuestros jóvenes. Entonces tenemos que entender esos procesos sociales, y es responsabilidad del Estado en su conjunto. Les pregunto ahora por las requisas. Siguen los desmanes, ataques con armas blancas, entre otras lamentables consecuencias. ¿Son suficientes o no son suficientes las requisas al ingreso de los estadios? Que tenemos que solucionar el problema de estructura, pero sobre todo también el tema de la policía. Hemos pedido que se cree una policía especializada para eventos deportivos, porque en las unidades de policía, nuestros policías trabajan todo el día y en la noche o el domingo les toca ir a fútbol, que es como horario, como turno doble, como reforzado, y ya van también con una disposición diferente para atender este evento deportivo. Entonces, el tema no es solo la requisa, sino cómo se administra este inmueble dentro de lo que es el programa de seguridad y convivencia en el fútbol. Yo creo que es necesario hacer uso de la tecnología. Hoy hay unos equipos especiales para detectar armas.
muy similar a lo que hay en los aeropuertos. Entonces tenemos que combinar las requisas manuales con las electrónicas, porque lo que tenemos que asegurar es la tranquilidad y la seguridad de las personas que van a estos estadios de fútbol. No es la primera vez que la violencia en los partidos de fútbol trae este debate, si se debe o no prohibir el ingreso de las barras populares a los estadios. Recientemente fue lo ocurrido entre el encuentro del Bucaramanga y del Junior, pero ¿a quién le corresponde tomar ya acciones contundentes? Es el primer gran responsable. El gobierno nacional, el Ministerio del Interior, es el presidente de la Comisión Nacional y han omitido sus funciones. La Comisión Nacional se reúne escasamente cuando hay algún evento, no tienen una hoja de ruta y no solo en este gobierno, en el gobierno nacional anterior también hay una gran omisión de incumplimiento de las funciones de ente rector de la seguridad y convivencia en el fútbol, y mi llamado es a que el Ministerio del Interior cumpla con sus funciones y lidere el tema de seguridad y convivencia en el fútbol. Yo creo que eso es un trabajo tripartito para que estos grupos que están oficialmente registrados como barra, como promotores de un equipo de fútbol, con sus líderes poderse sentar y hacer toda una estrategia. Si quieren seguir como barras de un equipo de fútbol, tienen primero que sacar aquellas personas generadoras de violencia y generadoras de este caos. Muchos hablan de sanciones ejemplares, pero ¿qué es realmente una sanción ejemplar? ¿Usted cómo lo entiende? A ver, digamos que las sanciones, como tú lo dices, ejemplares, producen como intimidación o tratan de disminuir el riesgo, pero también tenemos que pensar que las sanciones tienen que ser justas. Entonces no podemos sancionar a todo un grupo humano por los disturbios que produzca una persona, o 10 o 20 o 30. Entonces nuestro reclamo es, hay que identificar a los responsables de los disturbios. Saquemos a las manzanas podridas de las barras. Las barras tienen infiltrados, las barras tienen delincuentes, las barras tienen personas que cometen delitos. Entonces, identifiquémoslos. Yo creo que hoy la mejor sanción es la prohibición por un periodo de tiempo y trabajar en paralelo con estos grupos que hacen parte de las barras, pero que sí creen que pueden manejarlo sin violencia, sin presencia de armas blancas ni armas de ningún tipo y sin droga. Para usted, ¿hoy Colombia vive una fiesta de fútbol en paz, en familia? No. Hoy los hinchas tenemos muy limitado, y cuando hablo de los hinchas no son los que pertenecen al barra, los hinchas somos todos, los que vamos al estadio con la familia, los que vamos sin hacer parte de una barra. Los hinchas tenemos limitados nuestros derechos porque un pequeño grupo de delincuentes infiltrados en las barras populares nos tienen intimidados, nos tienen restringidos, nos da miedo pasar por los estadios, nos da miedo poner una camiseta azul, verde, roja o amarilla por temor a que podemos ser hasta asesinados. Tristemente no, porque es que si fuera un solo caso, pero hay varios casos repetitivos. Si ustedes miran en las noticias, hay siempre, si no es dentro, es afuera. Entonces, que hay desmanes contra los vecinos de los estadios o adentro, dice uno, ese no puede ser. Ir a un concierto, a ir a un estadio de fútbol, ir a un partido de béisbol, de tenis o de cualquier deporte, debe ser un programa familiar, debe ser un programa donde uno pueda tener esparcimiento tranquilo y en paz. A María del Rosario Guerra, a Mauricio Parodi, gracias. Algunos puntos de acuerdo, otros definitivamente no. ¿Y usted qué opina? Escríbanos, los leemos y también cuéntenos qué tema le gustaría en una próxima entrega de Contracara. Hasta una próxima oportunidad.